Dragon Ball Z Guardián 151, 161. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 151. Los trozos andrajosos de la ropa de Kakaroto parecían ondear perezosamente con el viento provocado por su aura de ki, una luz dorada que sobresalía como un pulgar dolorido en el corazón del cráter humeante. Su mirada estaba fija en Broly con una intensa mirada, y era evidente que Kakaroto hablaba en serio. Por su parte, Broly permaneció suspendido en el aire, con gruñidos sordos que le subían por la garganta. Le dolía la cabeza con una migraña creciente e intensa, y sentía la influencia de esa maldita corona en su cabeza, intentando controlar su poder. Si tan solo pudiera arrancársela de la cabeza y librarse por completo de su influencia, el aire se tensó. Kakaroto podía ver que su propia transformación lo había impulsado por delante de Broly por el momento, pero albergaba dudas. Podía notar que Broly estaba reteniendo algún poder, o que una fuerza invisible lo estaba reteniendo. Sea cual sea la razón, no podía permitirse ser demasiado arrogante, ya que era muy probable que eso le saliera mal. En un instante, Kakaroto desapareció de la vista, reapareciendo a pocos centímetros de la derecha de Broly. El Super Saiyan, atado, emitió un sonido de asombro, a medio camino entre un jadeo y un gruñido bestial, y blandió el brazo hacia su oponente. Kakaroto interceptó el golpe con una mano, agarrando a Broly por la muñeca y hundiendo los dedos en el material dorado de su brazalete con tanta fuerza que lo rompió. Broly gruñó e intentó zafarse del agarre de Kakaroto, pero el Saiyajin, ligeramente más bajo, lo atacó con fuerza y le estrelló ambos talones en la mejilla, liberando una oleada de presión que sacudió la tierra. Broly se vio obligado a retroceder y en ese instante Kakaroto lo soltó. Su oponente salió despedido casi 30 centímetros hacia atrás, completamente expuesto a otro ataque, lo que permitió a la brillante figura rupia lanzar un potente gancho de derecha que golpeó a Broly en la sien y lo lanzó hacia un denso bosque. Una serie de explosiones resonaron en el aire, y el cuerpo del larguirucho Saiyajin atravesó al menos 3 gruesos troncos de árboles. Una gran cantidad de escombros comenzó a derrumbarse sobre la superficie herbosa de Fi. Los trozos de madera decapitados, sin nada que los mantuviera erguidos. Giró, luchando por recuperar el equilibrio en el aire, y pronto sus dedos se engancharon en la rama extendida de otro árbol. Broly se preparó entonces, viendo la figura dorada de su más odiado enemigo cargando directamente hacia él una vez más. El aire se volvía más cálido, el viento más intenso, pero Broly no podía ni quería ceder. El larguirucho Saiyajin esquivó un puñetazo en la cara por un pelo y contraatacó rápidamente con un derechazo en las costillas de Kakaroto. El golpe lo tomó por sorpresa y lo obligó a retroceder unos 30 centímetros, pero se recuperó con la suficiente rapidez para agacharse ante el movimiento de tendedero del tonificado brazo de Broly. Kakaroto no perdió tiempo en vengarse de su enemigo, clavándole rápidamente la rodilla en la columna vertebral, haciéndole aullar por la repentina punzada de dolor y presión que le subía por la espalda. Su oponente se recuperó, giró y sus antebrazos chocaron en el aire con una ola de poder desgarradora que sacudió la superficie de todos los árboles en un radio de 20 metros. Se lanzaron a una serie de puñetazos y patadas, ambos moviéndose a una velocidad similar y enviando ondas de choque que reverberaban por el cielo. Parecían estar en un punto muerto, ninguno capaz de asestar un golpe preciso. Su oponente los bloqueaba constantemente. Sin embargo, Kakaroto logró romper el ciclo empujando su cuerpo hacia atrás, lo que provocó que Broly fallara su golpe y se desviara. El brillo dorado del cuerpo de Super Saiyan de Kakaroto pareció duplicar su intensidad, y con una velocidad renovada, se abalanzó hacia adelante y estrelló su frente contra la de Broly con un crujido resonante. El cuerpo de Broly salió despedido hacia atrás casi 30 centímetros, mientras un moretón morado comenzaba a formarse en su frente. Sin embargo, lo más preocupante era la grieta que se formaba en la gema de su delgada corona. Una ráfaga de aire envolvió a Broly mientras Kakaroto se lanzaba hacia adelante, más rápido de lo que el ojo humano podría imaginar. Y entonces, con un golpe descendente, su puño impactó contra la mandíbula del larguirucho Saiyajin con una atronadora explosión de fuerza cinética que lo lanzó al suelo a velocidades supersónicas. Se está haciendo más fuerte, se dijo el Saiyajin más bajo, levantando el brazo izquierdo y apuntando a Broly en el aire. Su cuerpo se iluminó con el poder de su aura de Super Saiyajin y un orbe del tamaño de una pelota de baloncesto, con relámpagos azules y dorados que giraban, surgió sobre la palma de Kakaroto. No importa, voy a acabar con esto.
Soltó un gruñido y luego blandió el brazo hacia adelante tan rápido como pudo, gritando meteorito chispo. A todo pulmón. Surcó el aire con la velocidad de un rayo que surge de una nube de tormenta, precipitándose directamente hacia Broly. El ser legendario giró y sacudió su cuerpo, consciente de la bala de energía que se dirigía directamente hacia él. Era pequeña, pero densa, con una explosión de poder altamente explosiva que bien podría ser letal. Broly no planeaba morir hoy. En un instante, Broly se detuvo, quedando anclado en un punto fijo en el aire con un brazo extendido. Su cuerpo se iluminó con vibrantes tonos naranja, azul y verde, y las venas de sus brazos se le marcaban bajo la piel. Una densa ola de luz verde salió disparada de su palma, impactando directamente contra la superficie crujiente del meteoro chispeante de Kakaroto. Una ráfaga de viento estalló en el punto de impacto, arremolinándose rápidamente y formando un huracán de poder que se sintió a kilómetros de distancia en Fi. Los destellos opuestos de sus explosiones de energía iluminaron el cielo con un espectro de luz brillante y alienígena. Casi cegador al mirarlo directamente. El calor irradiaba directamente desde el epicentro de la colisión energética. Su intensidad era tan grande que las hojas de los árboles vecinos comenzaron a incendiarse, solo para que las llamas se extinguieran segundos después por vendavales de vientos furiosos e increíblemente rápidos. Broly se esforzaba, gruñía y mordía como una bestia enloquecida, casi echando espuma por la boca, mientras intentaba alejar el orbe de energía de Kakaroto con su onda de ki. Sus músculos se tensaban, sus venas se hinchaban, y trataba desesperadamente de extraer más poder para darle un impulso extra a su ataque. Pero la corona, bueno, eso lo resistía a cada paso. En el suelo, Paragus tenía la mano extendida hacia la batalla. La gema en su palma brillaba con una luz roja brillante. Raditz estaba demasiado ocupado observando el desarrollo de la batalla como para notarlo, hasta que Paragus soltó una maldición en voz alta cuando la gema en su palma comenzó a agrietarse y partirse por la mitad, mientras chispas de electricidad recorrían sus dedos enguantados. Raditz miró a Paragus y arqueó una ceja, y era evidente que había despertado su curiosidad. Pero el Saiyajin tuerto parecía ignorar a Raditz. No, una vez más, su mente estaba demasiado consumida por el miedo como para preocuparse. Su método para controlar a Broly, manteniendo bajo control el poder titánico de su hijo, había desaparecido. El vórtice de energía en el aire estalló repentinamente en una explosión de luz similar a una supernova, una explosión de calor que destruyó por completo todos los árboles a su alrededor en un radio de 50 metros. Kakaroto gruñó y se preparó para el azote del tornado de viento que se dirigía hacia él, sintiendo que la energía de Broly aumentaba drásticamente. Los gritos de dolor de Broly se extendieron hasta el cielo, su mente fue desgarrada por un fuego candente mientras años de ira contenida se precipitaban a la superficie como una erupción volcánica. El legendario Super Saiyan finalmente había despertado. En su pequeño planetoide, Kaio-sama seguía teniendo muchos problemas y preocupaciones. Por alguna razón, su galaxia norte siempre sufría las peores catástrofes y aparecían monstruos. E incluso cuando intentaba relajarse, el destino siempre le deparaba algo nuevo que le subía la presión arterial. La corpulenta deidad había estado holgazaneando en una tumbona sobre su césped recién cortado, bebiendo lentamente un vaso de jugo de naranja mientras contemplaba la vasta extensión de horizonte alienígena que se extendía a lo largo y ancho del imponente camino de la serpiente. Una descarga de energía maligna se apoderó repentinamente de sus antenas. La conmoción del momento provocó que King Kai aullara al caer de la silla y estrellar su enorme y flácida masa contra el cristal verde. Su jugo de naranja se había tomado la libertad de salpicarle la cara al caer al suelo. Bueno, supuso que lo despertó. ¿Qué demonios fue eso? Gritó la corpulenta deidad azul, apuntando sus dos largas antenas hacia la dirección del disturbio. El rostro del Kaio-sama se fue preocupando cada vez más, hasta que sintió un nudo en la garganta. Esta energía, este poder maligno es tremendo, exhaló. Tuvo que concentrar sus sentidos divinos en la señal alienígena hasta tener una buena imagen mental de la batalla entre Kakaroto y Broly en Fi. Ese Kakaroto, es un imán para los problemas. Gruñó, apretando el puño. Una parte de él aún deseaba estar en forma para poder bajar y ayudar a defender la galaxia que le habían asignado, pero eso fue hace mucho tiempo. No aguantaría ni un segundo contra ese monstruo musculoso. Espero de verdad que puedas ganar aquí, Kakaroto, un poder tan salvaje no puede desatarse en la galaxia. La nave, aunque increíblemente grande incluso en apariencia, ahora les parecía un laberinto a los miembros de las fuerzas especiales de Kakaroto.
Incluso se habían dividido en grupos para cubrir más terreno, pero aún así, su misión no parecía más corta. Las oleadas casi interminables de soldados de infantería blindados que infestaban el barco tampoco ayudaron mucho. Burter corrió por un pasillo, un borrón de movimiento invisible para el ojo humano, deteniéndose solo para asestar un golpe firme, de 5 a la vez, según su humor, a cualquier soldado que se cruzara en su camino. Demasiado lento. Gritó, asestando una patada circular a un soldado que lo lanzó contra la pared más cercana a su izquierda. El hombre lagarto escamoso se lanzó hacia adelante y se detuvo ante otro soldado de Paragus, que aún estaba aturdido al ver a Burter en movimiento. Más rápido que la luz. Creo, comentó Burter, antes de alzar el puño y bombardear el estómago del soldado con una ráfaga de puñetazos a toda velocidad. Mientras Burter lanzaba su salva y flexionaba un poco los músculos, In-Jon se encontraba agachándose y esquivando los puñetazos y patadas de 3 hombres de Paragus. In-Jon se contenía a regañadientes de 2 maneras. Primero, al no matar directamente a quienes luchaban, y segundo, al no aumentar su aura y abrir un agujero en el casco. Para un Saiyan, restringirse a la fuerza en un combate a ta manera era tan placentero como comerse un puercoespín. Un pie salió disparado hacia adelante, chocando contra su antebrazo levantado, haciendo vibrar el suelo metálico por la fuerza cinética. In-Jon retrocedió a toda velocidad, esquivando otra patada. Entonces ella se abalanzó sobre él y le clavó la rodilla en las costillas, lanzando al soldado hacia atrás, dejándolo aullando y agarrándose una costilla rota a través de la placa de su armadura. TCH, bebé grande, gruñó In-Jon, antes de girar y golpear con el codo la placa frontal de otro soldado, rompiendo el cristal con su inmensa presión y lanzándolo por el pasillo más cercano. A Heize no le resultó fácil, atravesando muros y abatiendo a casi cualquier miembro del ejército personal de Paragus con el que se topó. Una fuerte patada en el estómago y el alienígena de piel roja derribó a otro guardia de Paragus hasta la cantina de esa parte de la nave. Giró, cruzó los brazos sobre la cara y se preparó para un puñetazo que le hizo dar una sacudida y estrellarse contra las placas metálicas del suelo. Heize se giró, gruñó y se preparó de nuevo cuando ese mismo soldado se abalanzó sobre él. Este tipo estaba decidido, como mínimo, aporreando los brazos bloqueadores del Wrench una y otra vez, cada impacto resonando con una pequeña ola de fuerza que temblaba. Heize se preparó y agarró a su atacante por el pie, haciéndolo girar bruscamente y estrellándolo contra el suelo metálico, antes de lanzarlo de una patada al otro lado de la habitación con una poderosa ráfaga de fuerza. Heize estaba listo para perseguirlos cuando sintió otra señal de energía a su derecha. Era pequeña, tenue, pero inconfundible. Se giró por completo y se encontró mirando fijamente a un trío de alienígenas bajos y encogidos de una especie que no reconoció. ¿Sirven a Paragus?, preguntó con firmeza. Él, tartamudeó el más bajo, y presumiblemente el más joven, del grupo, visiblemente aterrorizado por el alto guerrero de piel roja. Nos secuestró a todos de nuestro mundo natal, por favor, no nos hagan daño, no queremos trabajar para él. Wrench hizo una pausa, antes de tocar con 2 dedos su auricular. No ataques a ningún extraterrestre bajito que veas. Son trabajadores esclavos en esta nave, dijo. Ojalá hayan dicho la verdad y esto no le muerda el trasero. El aire sobre el denso bosque de Fi estaba inundado de una luz verde enfermiza, un orbe de energía que se desintegraba y condensaba gradualmente. Los gritos y gruñidos que brotaban de la boca de Broly eran casi ensordecedores, y por lo que Kakaroto podía ver, parecía que la mayoría de esos gritos eran de dolor. Sus músculos se ondulaban, latían y se expandían, inundados de una inmensa energía. Sus ojos se habían agrandado y se habían vuelto de un blanco intenso, mientras que los bordes de sus globos oculares lanzaban rayos de ki verde como una linterna. La corona de Broly se quebró de nuevo, solo para romperse como cristal. Kakaroto había enardecido su aura para resistir el huracán de energía que lanzaba el imponente Saiyajin al transformarse, y el guardián abrió los ojos de par en par al ver el verdadero poder que alcanzaba su oponente. No debería haber sido posible. Era imposible contener tanto poder de esa manera. Quizás realmente era una especie de Super Saiyajin legendario. La esfera de luz verde se desplomó sobre la imponente figura mientras sus músculos alcanzaban sus proporciones elefantosas. Un destello de luz blanca y ardiente surgió del cuerpo de Broly, una luz cegadora que obligó a Kakaroto a cerrar los ojos y retroceder. Tan rápido como llegó, la luz se apagó. Kakaroto pudo abrir los ojos de nuevo y jadeó de asombro al contemplar la transformación total de Broly. Su cabello había adquirido el tono rubio de un Super Saiyan típico, con tenues toques verdes.
Sus músculos eran enormes, gigantescos, y parecía un gorila afeitado. Sus ojos, de un blanco puro, resultaban cautivadores al mirarlos directamente. Sonrió y soltó una carcajada áspera mientras humo y energía emanaban constantemente de su poderoso cuerpo. Levantó la mirada hacia Kakaroto y luego lo señaló con un dedo. Hace mucho que no puedo usar mi verdadero poder, y ahora que lo tengo, voy a usarlo para romperte todos los huesos, Kakarot. Para un ser de tal tamaño y con músculos gigantescos del cuello para abajo, Broly parecía no haber perdido nada de velocidad en el acto de transformación. De hecho, sobrecargar su cuerpo con tal poder lo había vuelto más rápido. Eso fue algo que Kakaroto tuvo que aprender por las malas, al parecer. Casi al instante de lanzar su amenaza, Broly se lanzó al aire con un estallido sónico a una velocidad increíble. Y antes de que el Saiyajin más bajo pudiera reaccionar o idear un plan para defenderse, Broly le azotó la cara con un tendedero con su corpulento brazo derecho y lo lanzó hacia atrás a una velocidad increíble. El golpe fue, sin duda, una verdadera llamada de atención. Kakaroto sangraba a borbotones y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa del ataque. Le costó un poco recuperar la compostura, pero una vez que encontró la calma, se agarró a la corteza de un árbol alto y blanco y giró para lanzarse en otra dirección. Con la abertura, pudo reorganizarse y concentrarse en el Super Saiyan enloquecido que reía en el aire. Abajo, Raditz observaba conmocionado y asombrado el despliegue del poder en el cielo. Era evidente que se había quedado atónito al ver a ese flacucho y desgarbado transformarse en esa abominación cargada de esteroides luchando contra su hermano allá arriba, y el ki que desprendía era sin duda impresionante. Así que así es como se ve un Super Saiyan legendario, comentó el Saiyan de pelo largo. Sin duda, empezaba a sentirse un poco nervioso. Aunque su hermano aún no estaba completamente preparado, se preguntaba si incluso eso sería suficiente para que Kakaroto ganara. Aún así, en el peor de los casos, Raditz intervendría con su propia transformación. Fue en ese momento que a Raditz se le ocurrió algo más. Paragus regresaba lentamente a la nave que los había traído a él y a su hijo al planeta. Miró al tuerto y soltó un gruñido amenazador. ¿Y a dónde crees que vas? Paragus se quedó paralizado, antes de entrecerrar el ojo que le quedaba hacia el joven Saiyajin. Tú no entiendes, nada. Todos estos años he intentado controlar a ese chico, ahora no tengo forma de limitar su poder, y sin nada que lo mantenga bajo control, no tienes idea de lo que hará ahora, murmuró, llevándose una mano enguantada a la cicatriz del ojo. ¿En serio? Bueno, es culpa tuya, viejo, y si crees que te vas, te espera otra cosa, comentó Raditz. Entrecerró los ojos al ver al hombre mayor, presa del pánico, y Paragus sin duda sentiría las ondas de calor que se elevaban por el aire a su alrededor. A regañadientes, se quedó donde estaba. Una explosión de fuerza invisible se sacudió en lo alto, sacudiendo árboles a kilómetros de distancia por la enorme explosión de fuerza cinética. Los dos Saiyajin se tensaron el uno contra el otro, y los puños de Kakaroto se estrellaron contra la carne del brazo izquierdo alzado de Broly. Ja. ¿En serio eso es todo, Kakaroto? Estoy decepcionado. Vine aquí para una pelea de verdad y esto es lo que obtuve. La bota de Kakaroto se estrelló contra el rostro de Broly. El poderoso impacto le hizo retroceder la cabeza y lo silenció brevemente. Con la abertura, Kakaroto se abalanzó y comenzó a asestar golpes rápidos que golpeaban repetidamente las mismas partes del abdomen de Broly. Sus golpes eran potentes, y aunque golpeaba con la fuerza justa para desequilibrar al Saiyajin legendario, pronto se dio cuenta de que no estaba causando mucho daño en ese momento. Así que Kakaroto levantó un puño y gritó con todas sus fuerzas mientras cargaba sus nudillos con ki, y con un rápido golpe descendente golpeó a Broly en la mandíbula con una explosión de energía que lo lanzó a unos 9 metros de distancia. Con esa breve apertura, Kakaroto se tensó y soltó otro grito mientras su aura dorada cobraba vida. Con cada segundo que pasaba, parecía que su oponente acumulaba más ki, así que el guardián sabía que no podría contenerse ante el monstruo musculoso. Sus músculos se abultaron ligeramente, y pronto agotó hasta el último ki que le quedaba en ese. Lo necesitaría. Broly detuvo su impulso y gruñó en voz baja, frotándose la pequeña quemadura que le había dado en la cara. HMPH, bueno, eso es nuevo, te lo pagaré. Rió entre dientes y echó la cabeza hacia atrás, sin que pareciera importarle que Kakaroto estuviera acumulando energía y abriéndose paso. Chocaron de nuevo, y la bota de Kakaroto se estrelló contra uno de los brazaletes dorados de Broly con un crujido resonante que tensó a ambos Saiyajin.
Kakaroto rodó hacia atrás, pero Broly lo golpeó en la cara y lo derribó del cielo hacia los frondosos bosques de Fi. Para entonces, los daños de la batalla ya eran evidentes. Varios cráteres enormes interrumpían las hileras de plantas. Grandes columnas de humo se elevaban hacia el cielo y, al ritmo que se acumulaban, parecían destinadas a tapar el sol. El legendario Super Saiyan alzó un brazo gigantesco, con las venas aún más hinchadas bajo su piel invulnerable. Broly lanzó su brazo hacia adelante en un amplio arco, liberando una lluvia de orbes verdes del tamaño de un balón de fútbol que se lanzaron contra Kakaroto. La mayoría se desviaron, acribillando el bosque de Fi con explosiones atronadoras. Dos de ellas lograron volar a Kakaroto, y su cuerpo fue lanzado en diferentes direcciones por las explosiones cinéticas. Kakaroto se movió con rapidez y logró rodar su cuerpo para esquivar otro de los golpes de Broly mientras el bestial Saiyajin se abalanzaba sobre él. Kakaroto contraatacó rápidamente, clavándole el codo en la sien con tanta fuerza que su oponente retrocedió y gruñó de dolor. Su oportunidad fue breve, pero nunca desperdició una. Kakaroto se abalanzó sobre su oponente de nuevo y le asestó una lluvia de patadas a toda velocidad, cada una con la fuerza suficiente para sacudir el cuerpo del corpulento guerrero hacia atrás, liberando suficiente energía cinética para tambalearlo repetidamente. Una mano enorme lo rodeó repentinamente del pie y lo inmovilizó, y desde donde estaba pudo ver el veneno ardiente en la expresión de Broly. Estás cometiendo un gran error, Kakaroto. Túmbate y muere. Le gruñó a su hermano menor. Blandió a Kakaroto como un mayal y estrelló su columna vertebral contra el tronco de un árbol imponente, destrozándolo con un solo golpe. Broly lo soltó, pero cargó hacia adelante y le propinó un codazo gigantesco en el estómago al Super Saiyan de pelo puntiagudo, dejándolo sin aliento y lanzándolo hacia abajo. Con esa apertura, Broly sonrió y tensó los brazos a la altura de la cintura. Su aura crepitó y se expandió con un poder creciente, formando una burbuja de luz verde crepitante alrededor de su cuerpo, tiñendo todo el horizonte con ese color alienígena. Los vientos que despertaba su furioso ki eran como un huracán, retorciendo y meciendo los árboles del frondoso bosque de Fi, haciendo temblar la tierra ante su inmenso poder. Paragus sintió un miedo creciente. Tenía que salir de allí, lo antes posible, si era preferible. Pero para lograrlo, necesitaba distanciarse a ese cabrón melenudo. De repente, levantó la mano y Paragus disparó una poderosa ráfaga de ki púrpura. Una explosión masiva envolvió el cuerpo de Raditz y lo hizo retroceder unos pasos por la sorpresa del impacto. Paragus decidió no detenerse. Tenía muy poco tiempo que perder. En cambio, giró y se dirigió hacia la nave a una velocidad sobrehumana. Un cometa se estrelló justo frente a él, liberando una onda expansiva que desgarró la tierra y derribó al tuerto de espaldas. El polvo se disipó rápidamente, y Broly se puso de pie para mirar a su padre con sus ojos blancos y puros. TCH, patético. Sabía que intentarías huir como un cobarde si esa corona tuya se rompía. Paragus permaneció paralizado, con la mandíbula ligeramente floja y crispada mientras intentaba ordenar sus pensamientos lo más rápido posible. No, yo, o sea, solo, iba a la nave para ver mejor la batalla, eso es todo, hijo. Balbuceó Paragus rápidamente. Ah, ¿sí? ¿Eso es todo? Sonrió y se agachó, agarrando a Paragus por la nuca de su chaleco blindado con una mano gigantesca. Para entonces, Raditz se había recuperado del ataque sorpresa y se giró para ver a Broly levantando a su padre como si no tuviera peso. No sabía qué hacer, si intervenir. Bueno, déjame ayudarte a encontrar el mejor lugar para observar. La otra mano enorme de Broly se cerró sobre la cabeza de Paragus, y el Saiyajin mayor se quedó con náuseas de dolor al sentir un repentino tirón en el cuello. Kakaroto volaba por el cielo, atraído por el poder de Broly, pero a pesar de su velocidad, parecía dudoso que llegara a tiempo. Pudo ver a Broly tirando de la cabeza de Paragus como si intentara arrancar una uva del tallo, y logró gritar un fuerte no. Hubo un desgarro repentino y un arco de sangre que se deslizó tras el brazo de Broly cuando la cabeza de su padre fue arrancada de su cuerpo. Ambos hermanos Saiyajin se quedaron paralizados, conmocionados por la brutalidad. Bueno, Broly ciertamente tenía problemas. Así, uno de los últimos Saiyajin restantes del universo había sido extinguido. A ver si puedes ver mejor desde arriba. Exclamó con un grito retorcido y distorsionado mientras lanzaba la cabeza cercenada de Paragus al cielo con toda la fuerza de sus enormes brazos. Soltó una risa vil y arrojó el cuerpo de su padre al suelo como si fuera un saco de basura, antes de volver a fijar su mirada blanca en Kakaroto. Tú eres el siguiente. Salvaje. Gruñó Kakaroto, preparándose para la embestida de Broly.
Salió disparado por los aires como un misil y logró voltear al imponente hombre bestia. Ambos pies de Kakaroto impactaron contra los omóplatos del legendario Super Saiyan, y la fuerza sobrehumana hizo que su musculoso cuerpo se desplomara y arrancara varios árboles con el impacto. Mientras se mantenía suspendido en el aire, Raditz saltó para unirse a él. Creo que es seguro decir que las viejas reglas ya no se aplican, dijo, tomándose un momento para sacudirse un poco de ceniza y tierra de su musculoso hombro. Entonces, ¿necesitas que te ayude? Kakaroto negó rápidamente con la cabeza. No, todavía no, respondió. Su aura dorada se encendió de nuevo, y el Saiyajin de pelo puntiagudo mantuvo la mirada fija en Broly mientras se obligaba a ponerse de pie. Creo que aún puedo con esto yo solo, tengo que intentarlo, como mínimo, añadió poco después. Raditz no parecía muy convencido, pero Broly se había puesto de pie de nuevo y dudaba que hubiera mucho tiempo para debatir. Bien, pero si intenta convertirte la cabeza en una pelota de voleibol, me apunto al ruedo. Se lanzó hacia atrás por los aires justo cuando Broly empezaba a remontar. Su hombro musculoso impactó contra el estómago de Kakaroto, dejándolo sin aliento y lanzándolo hacia arriba en diagonal con un solo golpe. Sin querer perder tiempo ni darle otra oportunidad a su oponente, Broly se elevó como un cohete y golpeó con el talón el esternón de Kakaroto. El Saiyajin más bajo giró y luchó por enderezarse en el aire, gruñendo al recuperar el control. Kakaroto jadeó y entrecerró los ojos mientras Broly se abalanzaba sobre él, cruzando la distancia como una bala. Tenía una corpulencia que superaba a la de un Saiyan ascendido, eso era seguro, pero por alguna razón no parecía frenarlo en lo más mínimo. Y cada vez que gastaba ki, este parecía recargarse, generalmente en cuestión de segundos. Regenerar ki era un gran impulso para su poder. Claramente, era una leyenda. Los brazos de Kakaroto se alzaron y formaron una X para bloquear la fuerza demoledora del puñetazo de Broly. Todo su cuerpo se estremeció bajo el impacto, con los músculos tensos y ardiendo por la tensión. Finalmente, logró alzar los brazos para empujar a su atacante hacia atrás y, una vez que tuvo la oportunidad, Kakaroto se abalanzó y clavó el puño en los abdominales de Broly con toda la fuerza que pudo reunir. Kakaroto contraatacó con velocidad y furia, golpeando el pecho de Broly con una lluvia de puñetazos que le desgarraban la piel con cada golpe. Broly gruñó y lanzó un tendedero, pero su enemigo logró agacharse y, con ambas manos entrelazadas, se estrelló contra la espalda de Broly como un mazo. El gigantesco Saiyajin aulló de dolor, pero Kakaroto lo interrumpió al lanzarse hacia adelante y golpearlo en la sien con un potente gancho de izquierda. El golpe dejó un moretón morado oscuro en la cabeza de Broly, pero en su furia, parecía improbable que eso lo detuviera mucho, o incluso lo frenara. Giró un poco en el aire y sintió que su hombro se estrellaba contra la copa de un árbol alto. Eso logró detenerlo y partió el tronco en dos. Este bosque iba a necesitar mucho cariño para cuando terminaran aquí, gruñó y se abalanzó contra Kakaroto, moviéndose más rápido de lo que un hombre de su tamaño podría haberlo hecho, y su rodilla se clavó en el estómago del Saiyajin más bajo con tanta fuerza que lo dejó sin aliento al instante. ¿Crees que puedes detenerme? Piénsalo de nuevo. Espetó Broly, antes de golpear a Kakaroto en la cara con un golpe hacia atrás de los nudillos. Un chorro de sangre salió disparado de su boca, seguido de otro cuando el siguiente golpe de los nudillos de Broly le azotó la cara. Kakaroto fue derribado, su hombro atravesó el ancho de un árbol y luego se estrelló contra el tronco de otro. La madera se astilló, enmarcando su cuerpo, pero no le costó mucho zafarse del abrazo y ponerse de pie. No creo que pueda, gruñó Kakaroto mientras su oponente se abalanzaba sobre él como un misil balístico intercontinental. Sé que puedo. El primer puñetazo del Saiyajin legendario salió desviado, y rápidamente contraatacó con una patada que impactó contra el abdomen de Broly, duro como un diamante. Gruñó, retrocedió y luego logró golpear a su enemigo por la espalda con un golpe descendente que lo hizo estrellarse de cara contra otro árbol. Se convirtieron en otro coro de golpes, cada impacto resonando por todo el hemisferio y demoliendo los bosques circundantes con cada poderoso golpe. Parecían sorprendentemente igualados, considerando todo, pero a medida que avanzaba la batalla, Kakaroto se daba cuenta de que su ki era finito, mientras que Broly simplemente se recargaba. Una bota dorada lo golpeó en el pecho, lanzando a Kakaroto por los aires hasta que su columna se estrelló contra una gran roca gris, partiéndola en dos. Broly apuntó, extendiendo una enorme mano hacia donde Kakaroto había aterrizado en la distancia. Una esfera de ki verde oscuro se condensó en su palma, formando un orbe del tamaño de un balón de fútbol que inmediatamente lanzó como una densa ola de energía.
En lugar de esquivar o bloquear, Kakaroto emitió un fuerte gruñido y alzó ambas manos. Un rayo recorrió sus dedos y, una fracción de segundo después, un rayo igualmente grande de luz blanca y azul brotó de sus palmas. Ambas ondas de energía colisionaron en el cielo, formando una bola de nieve que se convirtió en una explosión de ki cegadora y ensordecedora que hizo temblar a medio planeta bajo la fuerza tempestuosa. Los músculos de Kakaroto se tensaron al poner todo su empeño en el ataque, y sus gritos de ira y protesta quedaron ahogados por el coro épico de explosiones que surgieron del segundo sol al rojo vivo que ambos habían formado. Incluso Broly parecía estar en apuros. Las venas de su brazo extendido asomaban a la superficie, mientras su aura se encendía como un rayo de luz verde mientras intentaba forzar el ataque de Kakaroto a descender a la superficie del planeta. Él también gritaba, pero al igual que Kakaroto, sus salvajes gritos no eran nada comparados con el rugido de la explosión. La esfera de luz finalmente estalló como una explosión nuclear, liberando una poderosa onda expansiva que arrasó con los árboles de una amplia franja de los antaño prístinos bosques de Fi. Una gran pared de fuego impactó contra el imponente cuerpo de Broly, haciéndole gritar de dolor y logrando lanzarlo a varios metros de altura, mientras su carne y ropa se quemaban por la explosión de sus ataques combinados. La luz se apagó y poco después el humo se disipó. Broly respiró hondo varias veces, jadeando, sintiendo el dolor y la fatiga aún en sus músculos. Le hervía la sangre, y a pesar de la ira, se sentía emocionado. Esta era la mejor, y quizás la única verdadera, pelea que había tenido en toda su vida. Vamos, Kakaroto. Aún no he terminado. Quiero que luches hasta tu último aliento, después de que tus huesos se rompan y tu sangre se derrame. Gritó, y su eco resonó en el paisaje devastado. Raditz se tensó desde su posición a lo lejos. Se mantenía a la defensiva, como le había pedido su hermano menor, pero ahora empezaba a preocuparse. Si se transformara en su segunda forma de Super Saiyajin, podría acabar con esto mucho más rápido, pero su hermano aún quería demostrar que podía con las amenazas por sí solo. Raditz suponía que lo entendía. Aunque siempre intentaba ser una buena persona, Kakaroto seguía siendo un Saiyajin al fin y al cabo. El orgullo era algo que incluso él sentía y necesitaba demostrar. Vamos, hermanito, no dejes que ese patán hable mal de ti. Kakaroto emergió repentinamente del suelo humeante. Él, al igual que su enemigo, había recibido un buen golpe por la explosión. Heridas humeantes a lo largo de su musculoso pecho desnudo. Juntó ambos puños y canalizó energía hacia sus brazos. En un instante, desapareció y reapareció mediante teletransportación, lanzándose hacia Broly. Con una combinación de poder Saiyajin mejorado y su propio impulso increíblemente veloz, le propinó un puñetazo en el codo izquierdo. Un gran crujido resonó en el aire, seguido poco después por un aullido de dolor del musculoso Saiyajin al sentir el agudo dolor de un brazo roto. Retrocedió ante Kakaroto, siseando con fuerza por el dolor que le recorría el cuerpo mientras su brazo izquierdo colgaba flácido del codo para abajo. Un hueso roto, bueno, esa era una experiencia nueva para él. Broly se sobresaltó y giró bruscamente, plantando el pie bajo las costillas de Kakaroto con una poderosa embestida. El Saiyajin más bajo fue lanzado hacia atrás, pero el musculoso bruto lo atrapó por detrás y lo estrelló contra la superficie con un poderoso golpe descendente de su gigantesco puño. Su impulso se detuvo, su aura dorada se expandió alrededor de su cuerpo y disminuyó su velocidad en cuestión de segundos. Giró entonces, solo para que Broly lo embistiera de inmediato en la cara con un fuerte golpe de hombro que lo lanzó por los aires, mientras la sangre manaba de la boca de Kakaroto. Quizás esta batalla no fue la mejor manera de terminar. Kakaroto solo logró, al romperle una extremidad a Broly, enfurecerlo aún más. Y eso fue toda una hazaña, sin duda. Kakaroto giró sobre el brazo oscilante de Broly, evitando por poco que la poderosa extremidad del gigante le destrozara la cara. Se enderezó sobre Broly y le asestó 2 patadas firmes en la cara, cada una con una onda expansiva que sacudió los huesos de Broly y lo hizo tambalearse unos metros hacia atrás. Antes de que pudiera atacar de nuevo, Broly se abalanzó y clavó su puño gigante en el hombro del Saiyajin más bajo. Otro chasquido, seguido casi inmediatamente por un agudo rugido de dolor cuando Kakaroto sintió la sensación de romperse su propio brazo. Furioso, retrocedió, mirando a su enemigo con sus penetrantes ojos turquesa, con el brazo izquierdo colgando flácidamente a su costado. ¡Ja! ¿Qué te parece, Kakaroto? El aura de Broly surgió de su cuerpo como una esfera de ki verde lima. Varias ráfagas de viento lo rodearon y empujaron a Kakaroto unos centímetros hacia atrás hasta que se detuvo disparando su propia aura.
Te romperé el otro brazo ahora. Y luego te retuerzo ese cuello flacucho. Ahora Raditz se quedó con cara de preocupación, su mirada iba del brazo flácido de Kakaroto al pecho agitado. Kakaroto, déjame, atrás. Le gritó Kakaroto a su hermano. Todavía no estoy vencido, puedo con esto, añadió. Aún así, sentía la ira y la desesperación crecer en su cuerpo, a punto de estallar. Toda su vida había sido una gran batalla para controlar sus instintos Saiyajin y su ira natural. Perdió esa batalla cuando Freezer lo obligó a convertirse en Super Saiyajin, y ahora, al ritmo que iba, parecía que estaba a punto de perder de nuevo. Broly soltó una carcajada retorcida, ignorando por un momento el dolor que sentía por las quemaduras y los huesos rotos. Vamos, Kakaroto, deja que tu hermano se divierta. Lo mataré de todos modos, pero será mucho más divertido matarlo ante tus propios ojos. Kakaroto se tensó, con otra punzada de ira creciendo en su interior ante esa broma. Saiyajin o no, este tipo era un bruto. Broly, detente y piensa. Has dejado que tu padre controle tu mente durante tanto tiempo, siendo su arma personal. Ahora eres libre, puedes tomar tus propias decisiones. No tienes que seguir haciendo esto, dijo. El Saiyajin más bajo necesitaba terminar con esto, esperaba poder calmar a este lunático, de lo contrario, perdería el control y se volvería tan salvaje como Broly. De nuevo, el musculoso Saiyan rió, con dureza y burla de los esfuerzos de su oponente por calmar la situación. Idiota. Siempre he sido así de destructivo. Mi padre intentó controlarme para poder decidir qué hacía explotar, en lugar de dejarme destruir todo lo que viera. No soy un niño triste buscando redención ni misericordia, soy el diablo encarnado. No tuvo tiempo de reaccionar ni de alejarse cuando Broly se abalanzó sobre él, asestando un puñetazo con toda la velocidad que pudo. Kakaroto se giró, esquivando por los pelos el potente golpe, y procedió a levantar la pierna y patear el cuello de Broly. Este se atragantó, echó el cuerpo hacia atrás y pateó a Kakaroto hasta la línea de árboles por su esfuerzo. Le costó un poco, pero logró levantar el brazo intacto. Sus músculos se tensaron al disparar un rayo hacia el gigante que se acercaba rápidamente. Este se estrelló contra los pectorales de Broly y se expandió en una explosión de fuerza que consumió por completo su poderoso cuerpo, pero no lo detuvo mucho, a pesar de quemarle la carne y quemarle la piel. Broly seguía acercándose a él. Los enormes nudillos de Broly impactaron contra la frente de Kakaroto, derribando todo su cuerpo casi 30 centímetros. Con gran velocidad y concentración, Broly soltó un grito estridente, impulsó su pie hacia adelante y golpeó su húmero. Kakaroto dejó escapar un grito de dolor abrasador cuando su otro brazo se rompió y se dobló por la fuerza, lanzándolo hacia abajo hasta detenerse con estrépito en la superficie cubierta de hierba de Fi, cavando una zanja en la superficie con su cuerpo. Kakaroto se obligó a enderezarse, antes de encorvarse casi de inmediato, con ambos brazos colgando flácidos a los costados. Sentía la ira hirviendo bajo la superficie de su cuerpo, mezclándose con la agonía del momento. El sudor le goteaba por la frente, y logró levantar la vista lentamente para ver a Broly aterrizar frente a él. Ja. Te ves un poco sonrojado, Kakaroto. Quizás deberías rendirte, dijo con un tono burlón y estruendoso. Kakaroto entrecerró los ojos, hirviendo de rabia. ¿No quieres esto, Broly? Créeme que sí, respondió, apretando el puño que le quedaba. Sus ojos blancos y sólidos miraron fijamente al hombre más bajo, con el poder ondeando y burbujeando bajo la piel. Te mataré a ti, y luego a tu hermano, y luego rastrearé el planeta mariquita que te acogió. La ira crecía de nuevo en Kakaroto, y con cada segundo que pasaba era cada vez más difícil contenerla. ¿Tienes pareja, Kakaroto? ¿Hijos? Los haré sufrir mucho más, eso fue lo que lo impulsó a superar su límite. La horrible imagen mental por sí sola destruyó sus últimos vestigios de autocontrol. No podía fallar allí, y no permitiría que este monstruo tuviera la oportunidad de extender su violencia por la galaxia. La necesidad, mezclada con la rabia y el dolor intenso, podía obrar maravillas. Kakaroto lanzó un rugido ensordecedor, y su aura dorada explotó a su alrededor con una explosión épica de ki. El aire se estrelló contra Broly como un muro invisible, con tal fuerza que lo dejó gruñendo y derrapando hacia atrás por el impacto. El aura de Kakaroto se disparó y se volvió más irregular, y su nivel de poder experimentó un aumento masivo que hizo temblar la tierra aún más. Los rayos se enroscaron y dispararon a su alrededor, y desde su posición en el aire, Raditz pudo comprender perfectamente qué le había sucedido a su hermano menor.
El rostro de Broly, normalmente lleno de arrogancia o furia, se transformó repentinamente en una expresión de asombro al percibir el enorme aumento de poder de su oponente. No es que tuviera mucho tiempo para reflexionar, no cuando Kakaroto se abalanzó sobre él con una gran velocidad y estrelló su cabeza contra la caja torácica de Broly. El golpe impactó con fuerza con otra onda expansiva resonante, destrozando al menos 2 costillas del musculoso Saiyajin. Ambos fueron lanzados a 1 milla de profundidad en el bosque de Fi por la velocidad y fuerza de la embestida de Kakaroto. La espalda de Broly se estrelló contra el suelo, cavando una profunda zanja en la roca y la tierra con su cuerpo. Se atragantó violentamente, luchando por incorporarse, pero Kakaroto golpeó con las rodillas los pectorales de Broly, inmovilizándolo. No te atrevas a amenazar a mi familia. Gruñó Kakaroto a todo pulmón. Esto no es todo. Broly fue silenciado por el impacto de la frente de Kakaroto contra la suya, provocándole un dolor abrasador en la cabeza. Y entonces el Saiyajin más bajo lo hizo una y otra vez, con cada impacto haciendo temblar la tierra bajo sus pies. La sangre salpicó, los huesos se rompieron, y Kakaroto siguió golpeando su frente una y otra vez como un martillo industrial, golpeando a Broly con la cabeza con una ferocidad incesante. Finalmente, pareció detenerse cuando Broly dejó de moverse bajo él. Tener la cabeza hundida era difícil de recuperar. Kakaroto se quedó con náuseas y jadeando, sintiendo la coronilla cubierta de espesa sangre roja, cuyas gotas resbalaban sin cesar por su rostro. Los relámpagos seguían crepitando en su cuerpo dolorido mientras se obligaba a erguirse. Soy imbatible, así es como se siente el verdadero poder, murmuró borracho. Y de repente, perdió su poder. Su cabello pasó de dorado a negro mientras se desplomaba hacia atrás y aterrizaba de bruces en la trinchera. Raditz se quedó suspendido en el aire, encogiéndose ante el desastre en el que Kakaroto acababa de convertir a Broly. Ahí estaba el Super Saiyan legendario, desaparecido como el dodo. Así que eso es lo que mi hermano puede hacer como Super Saiyan 2, comentó. Necesito contactar con Telven y conseguirle a ese idiota irresponsable una máquina de medicina. Las frías y burbujeantes aguas del tanque de curación habían envuelto por completo el cuerpo herido de Kakaroto. E incluso inconsciente, el guerrero Saiyajin aún podía sentir levemente esa incómoda sensación. Su respiración era lenta y constante, reverberando en la máscara de oxígeno y la manguera que le rodeaban el rostro, mientras que los efectos analgésicos del líquido verde calmaban sus dolores y le ayudaban a mantener la respiración normal. Raditz se quedó de pie observando desde fuera del tanque, con un suspiro de alivio. Deberías estar agradecido de no estar muerto, creo que nunca te he visto tan testarudo y testarudo. Broly estaba muerto, tener la parte superior de la cabeza aplastada de esa manera era algo de lo que ni siquiera un ser legendario podía recuperarse, pero Kakaroto estuvo a punto de compartir un destino similar y sucumbir al dolor y la fatiga. Desbloquear el Super Saiyan 2 justo después de sufrir 2 brazos rotos y la paliza de su vida. Sin duda, dejaría a cualquiera sin aliento. Con Paragus fuera de la ecuación y su nave bajo el control total de las fuerzas del Parlamento, la situación estaba lo suficientemente tranquila como para que la curación de Kakaroto pudiera abordarse con total atención. Raditz suspiró y se dirigió al fondo de la pequeña cámara gris plomo, con la espalda apoyada contra la pared opuesta al tanque de curación de su hermano. Para entonces, su nave se encontraba a medio camino entre Telven y la Tierra, pues Bulma le había rogado a Raditz que lo trajera a casa en cuanto le comunicaran la noticia de sus heridas. Sería un viaje largo, pero lo más probable era que Kakaroto estuviera casi curado para cuando aterrizaran cerca del mirador. Lenta y firmemente, sus párpados, ahora más pesados que acorazados, comenzaron a levantarse. Kakaroto respiró hondo, pero por lo demás permaneció inmóvil, dejando que su cuerpo se balanceara en el burbujeante tanque de líquido verde claro. ¿Supongo que salí victorioso? Preguntó, con la voz alzándose desde una caja en la base del tanque. Apenas, respondió secamente el hermano mayor. Idiota, casi te matan. Aunque supongo que al final valió la pena si lograste desbloquear la siguiente etapa de Super Saiyan. Kakaroto cerró los ojos y pareció caer en la inconsciencia o sumirse en profundas reflexiones. Buscó en lo más profundo de sí mismo, sintiendo ese profundo pozo de poder que fue su primera transformación, y luego frunció el ceño al intentar alcanzar aún más esa enorme reserva de energía. Era una sensación extraña, porque si bien sabía que ese segundo nivel de poder estaba allí, no sentía que su cuerpo pudiera acceder a él fácilmente. Bueno, eso fue frustrante, terminó con su cuerpo roto atascado en esta cuba, y ni siquiera le dio los resultados que esperaba.
El poder está ahí, pero no puedo aprovecharlo como con la primera forma. Supongo que lo desbloqueé en ese momento por necesidad. Eso bastó para que Raditz frunciera el ceño, y luego procedió a arrancar un suspiro irritado de la boca del Saiyajin de pelo largo. Bueno, dale tiempo, supongo. El hecho de que estés tan herido probablemente también influya. Cuando regresemos a la Tierra y estés completamente recuperado, un poco de entrenamiento te abrirá las puertas. Su hermano menor no parecía más convencido, exhalando un suspiro bajo que resonó a través de las paredes metálicas del compartimento médico. Quizás, dijo simplemente, aprovechándose para negar con la cabeza. Una parte de mí esperaba que no fuera así. Pero supongo que no soy nada si no estoy acostumbrado al trabajo duro, dijo Kakaroto. Los dos Saiyajin se apresuraron a asentir. Tranquilo, lo conseguirás. ¿Y qué demonios? Cuando ambos tengamos esa forma, no habrá nada entre el cielo y la tierra que pueda interponerse en nuestro camino. Dijo Raditz con descaro, tomándose un momento para sonreír y levantar el pulgar hacia su hermano herido. Raditz se apartó de la pared y se dirigió hacia la puerta corrediza a la derecha de la habitación. Bueno, descansa. Voy a revisar el puente a ver qué tan cerca estamos. Dicho esto, Raditz se disculpó y se dirigió al último piso del gran crucero estelar. Ahora solo quedaba Kakaroto, con sus pensamientos flotando en el tanque de líquido medicado. Parecía que tendría que esforzarse un poco más para lograr el progreso que tanto anhelaba. Broly y Paragus estaban muertos, lo que hacía que los restos de la raza Saiyajin fueran aún más pequeños. Supuso que no era una gran pérdida. Ambos eran monstruosos por derecho propio. Con Broly era obvio. Su propio poder lo había vuelto loco, convirtiéndolo en un titán de furia y poder, alimentado por el mismo deseo de destrucción y derramamiento de sangre que el resto de su raza tenía como instinto. Paragus, bueno, se inspiró en dictadores como el rey Vegeta y Freezer, y veía a su propia sangre como un simple medio para un fin, una herramienta para subyugar todo lo que se interpusiera en su camino. No era una gran pérdida. Eso era lo que se decía a sí mismo. De todas formas, tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. Edad 759. En el borde oscuro del mundo, donde la luz es un naranja sombrío oprimido por extensiones de enormes nubes negras, donde ninguna vida crece jamás y ningún pájaro canta jamás excepto los graznidos de los cuervos, está la fortaleza de Garlic Jr. De imponente altura y rodeada de remolinos de nubes, ha existido en la Tierra durante años. Grandes torres de ladrillo, de una peculiar coloración arcillosa, se han formado sobre la base de la estructura, y desde ellas el malvado Makian ha planeado vengar el destierro a la zona muerta de su malvado padre. Desde fuera, parecía un oscuro reflejo de la propia mirada de Kami, y probablemente se trataba de una decisión de diseño intencionada de ese enano retorcido. O al menos eso fue lo que Kakaroto pensó mientras la alfombra voladora de Mr. Popo abarcaba la zona desde un lateral. No me gusta el aspecto de este lugar, comentó en voz alta. El señor Popo se giró para mirar a su superior, aunque su rostro regordete seguía siendo tan difícil de leer como siempre. Pero si alguien como él tiene las esferas del dragón, entonces no puede salir nada bueno. Acérquenos, quiero verlo. Como digas, respondió Popo simplemente, y con un solo pensamiento, la alfombra se inclinó y voló silenciosamente por el aire estancado hacia el opresivo castillo. El genio de piel de ébano notó que Kakaroto se estaba convirtiendo en un joven apuesto, ya completamente desarrollado y con la musculatura que se forja tras toda una vida de entrenamiento. Pero a pesar de su buena forma física, no había templado su mente tanto. Sí, sin la influencia de Kami, parecía que solo contaba con su meditación para contener esos impulsos alienígenas de derramamiento de sangre. Lo hizo bien, pero Popo pudo ver esa alegría apenas contenida ante la perspectiva de una pelea. Tras el incidente con el rey Piccolo, Kakaroto se dedicó a observar las esferas del dragón y a quienes las perseguían, y cuando Garlic Jr., una figura de la que se le habían contado varias historias en el pasado, comenzó a incursionar por todo el mundo en busca de ellas, su curiosidad y preocupación aumentaron considerablemente. Ambos guerreros se acercaron desde arriba, deteniéndose donde podían ver a su presa en el patio. Allí estaba, a la sombra de un sauce, mientras la luz de las 7 esferas del dragón reunidas emitía un tenue resplandor naranja. Desde lejos, Garlic Jr. no parecía demasiado imponente. Un enano del tamaño de un niño, envuelto en una capa blanca con capucha que ondeaba ligeramente. No estaba solo. A solo medio metro a su lado había 3 maquianos más, cada uno con sus propios rasgos demoníacos y alienígenas. Popo los había identificado por el ataque anterior de Garlic al puesto de observación.
Ginger. La figura de piel verde con armadura rubí, con aspecto de goblin de ojos rojos. Luego venía Sanso, el bruto tradicional del grupo. Grande y corpulento, con una armadura negra con púas que combinaba a la perfección con su piel gris y las protuberancias puntiagudas que recorrían su cráneo ovoide. Y por último estaba Mickey, un maquiano escuálido de piel turquesa con una mata de pelo blanco alborotado, vestido con una túnica y armadura de un color similar. Sinceramente, parecía incluso menos imponente que Garlic Jr. Estoy impresionado, ustedes tres, buen trabajo. Los 7 se reunieron sin problemas, comentó Garlic, tomándose un momento para aplaudir con sus pequeñas garras. Los recompensaré más tarde, pero por ahora quiero mi deseo. Seré invencible, y cuando eso suceda, demoleré el puesto de observación y tomaré el control de este planeta. Antes de que los maquianos pudieran celebrar la perspectiva, una bala de luz dorada pasó zumbando junto al hombro de Garlic y explotó en el suelo justo frente a las esferas mágicas amontonadas. Las 7 esferas del dragón se dispersaron por el patio, y su brillo se atenuó al perder la proximidad necesaria para invocar a Shenron. Ajo giró, siseando como un gato enfurecido mientras miraba fijamente a Kakaroto. ¿Quién demonios? Se detuvo al ver el familiar símbolo rojo en el hit blanco del joven, y al igualmente familiar genio gordo que viajaba con él en la alfombra mágica. TCH, alguien debería haberme dicho que Kami tenía un mocoso. No respondió al insulto. En cambio, se desató con indiferencia su ondeante capa azul y rápidamente envolvió la pesada tela en un bulto ordenado. No se te va a cumplir tu deseo. No voy a permitir que una operación de terror tan perversa como la tuya adquiera un poder como la inmortalidad, dijo con firme determinación, evidente en su potente voz. Dicho esto, Kakaroto invocó la inmensa fuerza de su brazo izquierdo y lanzó rápidamente su capa enrollada como un misil improvisado. La densidad del material, combinada con todo su poder Saiyajin, creó un proyectil impresionante que se precipitó hacia abajo y se estrelló contra la superficie adoquinada del suelo del palacio. La fuerza del impacto derribó a Garlic y envió a su trío de matones rodando hacia atrás, dándoles a Kakaroto y Popo la oportunidad que necesitaban. Voy por Garlic. ¿Crees que puedes con los otros 3? Preguntó. Popo sonrió y asintió rápidamente mientras se alzaba en toda su robusta estatura sobre la alfombra flotante. Por un momento, pensé que me ibas a pedir algo difícil. Ambos guerreros se separaron rápidamente en diferentes direcciones. Kakaroto se dirigió hacia Garlic mientras este aún se recuperaba del ataque sorpresa mientras Popo saltaba de la alfombra mágica y golpeaba el suelo del palacio con un estruendo resonante. La pierna de Kakaroto se lanzó hacia el pequeño Makian, y Garlic levantó rápidamente el brazo derecho para bloquear el golpe que le paralizó todo el cuerpo. Garlic retrocedió, evitando por poco otro golpe, y en cuanto sus pequeños pies tocaron la pared más cercana de su castillo, se lanzó hacia adelante y golpeó a Kakaroto en la barbilla con un uppercut. Garlic Jr. Podía ser pequeño, pero esos pequeños músculos estaban respaldados por un potente ki, y logró golpear con la fuerza suficiente para hacer que Kakaroto retrocediera casi 1 metro. El Saiyajin se recuperó rápidamente, y pronto se encontró moviendo con urgencia brazos y piernas para bloquear una lluvia de puñetazos y patadas a toda velocidad que le lanzaba el irritado monstruo diminuto. ¿Y quién demonios eres tú? El limpiador de Kami. Preguntó con un gruñido bajo. Un pequeño pie golpeó a Kakaroto en las costillas, lo que le hizo gruñir al ser derribado un paso atrás. Sin embargo, se abalanzó rápidamente hacia atrás y le estrelló el codo izquierdo en el estómago a Garlic, provocándole una violenta arcada mientras le arrancaba el aire con una exclamación vil. No, fui su aprendiz. Y ahora soy su sucesor. Garlic siseó de nuevo, respondiendo extendiendo una de sus garras y apuntando a los ojos de su enemigo para cegarlo. Kakaroto se deslizó hacia un lado y agarró el dobladillo de la capucha de Garlic, bajándola rápidamente sobre su rostro. Gritó de asombro, solo para recibir un poderoso puñetazo en la cara que envió su pequeño cuerpo a través de 2 paredes diferentes mientras se precipitaba hacia su sala del trono. Con un rápido movimiento de puño, Kakaroto salió disparado por el agujero. Después de todo, no tenía idea de lo que Garlic era capaz de hacer, y no quería darle la oportunidad de usar magia. Mientras tanto, Sanso y Ginger se habían posicionado, con aspecto de demonios lascivos, observando a Popo, que parecía estar de pie tranquilamente bajo la sombra del gran árbol del patio. Niti, dijo Ginger rápidamente. Ve a ayudar al señor Ajo. Sanso y yo nos encargamos del gordo, añadió con una risita burlona a costa de Popo. A cambio, el genio esbozó una sonrisa con sus labios carnosos.
Si piensas eso, te equivocas por completo. Los tres a la vez no serían suficientes para vencerme. Para alguien ajeno a la situación, parecería una jactancia burlona, pero conociendo a Popo, era igualmente probable que fuera una simple declaración de hechos. Pero puedes intentarlo. El musculoso Makian conocido como Sanso emitió un gruñido bajo que sonaba como el de un león enfurecido, mientras los brillantes ojos rubí de Ginger se entrecerraban de ira. Nikki soltó una risa nerviosa y se alejó a toda prisa de los demás, corriendo a toda velocidad, con su capa blanca ondeando salvajemente tras él. Había oído los rumores del genio sonriente y la fuerza que demostró durante el ataque de Garlic, señor, no hace falta decir que no quería enfrentarse a eso. Ginger se abalanzó, más rápido de lo que el ojo humano podía seguir, y procedió a asestar un poderoso golpe dirigido a partirle la cara a Popo por la mitad. La mano de Popo se alzó aún más rápido, agarrándolo por la muñeca. Antes de que el maquiano pudiera siquiera reaccionar, el genio regordete lo giró y estrelló al alienígena de piel verde contra el imponente árbol con tanta fuerza que astillaron la madera. Soltó su agarre cuando sus orejas puntiagudas captaron a Sanso rugiendo y abalanzándose sobre él, con cada pisada pesada haciendo retumbar el suelo ligeramente. Popo saltó, esquivando un revés que destrozaría la piedra, y luego se deslizó hacia un lado cuando Sanso salió disparado y asestó un puñetazo donde Popo había estado momentos antes. Inmediatamente, contraatacó y golpeó a Sanso en la mandíbula con un potente puñetazo que hizo que el imponente Makian patinara 1 metro hacia atrás, agarrándose la mandíbula herida. Ginger se levantó de golpe y adelantó la palma, brillando toda su mano con un resplandor naranja incandescente. Toma esto, gordo monstruo. Y con ese fuerte grito de rabia, un rayo tan ancho como una bola de boliche, con la fuerza suficiente para vaporizar un pueblo entero, salió disparado de la mano de Ginger a una velocidad cegadora. A cambio, no esquivó, ni corrió, ni siquiera hizo ademán de bloquear. En cambio, Popo se mantuvo firme y abrió la boca de par en par. Una especie de succión surgió de sus fauces abiertas y, de repente, el destello de energía fue absorbido por su garganta y luego se encerró cuando Popo volvió a cerrar los labios. Sanso y Ginger quedaron atónitos y en silencio, paralizados por la sorpresa ante la técnica. Entonces Popo se giró hacia Sanso y abrió la boca de nuevo, dejando que la energía condensada en sus mejillas hinchadas saliera volando en una poderosa explosión de fuego y humo que hizo al gigante aullar y saltar hacia atrás para evitar quemarse en la neblina ardiente. Ginger parpadeó, su brazo extendido tembló ligeramente. ¿Qué diablos es este tipo? Si algo podía decir Kakaroto de Garlic, era que era mucho más peligroso de lo que su diminuta apariencia insinuaba. Era muy rápido y, sin duda, podía golpear con fuerza. Incluso después de recibir algunos de los golpes más fuertes de Kakaroto, el malvado Makian se recuperaba con sorprendente rapidez y volvía al combate con un poco más de furia que antes. Una vez más, sufrió un golpe de los pequeños pies de Garlic. El golpe en el pecho envió a Kakaroto hacia atrás antes de que su columna se estrellara contra las baldosas de la sala del trono, creando una gran columna que se partía en dos. Gruñó y se esforzó por alejarse de las baldosas destrozadas justo cuando un orbe de energía del tamaño de un puño explotó donde había estado momentos antes, convirtiéndose en una alta espiral de fuego ondulante. Eres rápido. Si algo bueno me atrevería a decir de ese viejo caballo verde, es que te entrenó bien, comentó Garlic. Bajó las manos y esbozó una sonrisa burlancia. Me entrenó para asegurarme de que monstruos como tú no se salgan con la suya, dijo Kakaroto. Descendió flotando con firmeza por el aire y aterrizó con precisión en la base del trono de Garlic. Y eso es exactamente lo que planeo hacer. Nunca alcanzarás la inmortalidad. Ahora el pequeño monstruo sonreía con desdén y echaba un vistazo a sus afilados colmillos. Bueno, si te mato aquí y ahora, ni siquiera necesitaré la inmortalidad. Hubo un cambio notable en el aire a su alrededor, una especie de frío intenso que logró percibir. Sí, sintió la familiar ondulación de una figura que se abría paso a su izquierda, y con un rápido empujón, Kakaroto evitó un poderoso ataque de la horrible espada de Nikki. El alienígena de pelo blanco siseó frustrado y volvió a cargar contra el guardián, asestando rápidos golpes de espada que su enemigo, siempre esquivado, saltaba y saltaba, demostrando su superioridad. Maldita sea, primero ese genio raro y ahora esto, gruñó Nikki. Kakaroto levantó ambas manos y atrapó la espada de Nikki en el ataque descendente. El metal se clavó en la carne y mandó pequeños hilos de sangre por sus palmas. Tan afilado como parece, dijo. Un rápido movimiento en su mente captó el poder deslumbrante de Garlic.
Un brillo distante a su costado le advirtió por un segundo que el monstruo demoníaco estaba cargando un rayo ocular. Reunió todas sus fuerzas y, de repente, hizo girar al Makian más alto, agarrándolo por la espada que aferraba con tanta fuerza. El movimiento lo dejó boquiabierto, y luego gritó de dolor cuando las explosiones oculares de su amo impactaron contra su espalda. Kakaroto aflojó su agarre mientras Nikki golpeaba el suelo destrozado con un golpe sordo y un estrépito de su espada. Estaba vivo, pero esa pequeña y impactante explosión de ki lo había golpeado con fuerza. No es que a Garlic Jr. le importara mucho, si es que siquiera notó la presencia de Nikki. Simplemente gruñó y reajustó su puntería, disparando más rayos blancos desde sus ojos. Kakaroto se había visto obligado a ponerse a la defensiva, agachándose, esquivando y luego saltando al aire mientras rayos de energía lo fallaban por escasos centímetros y explotaban contra la ya deslucida sala del trono. Dondequiera que se dirigieran esos rayos, se podía percibir el brillante aroma a quemado que se extendía por el área. Un ataque absolutamente vil para las fosas nasales. Kakaroto pensó con rapidez y lanzó una palma hacia adelante, disparando un orbe blanco de energía, no más denso que un balón de fútbol, pero más rápido que la bala de un francotirador. El ataque óptico de Garlic impactó el orbe en el aire, y ambas energías se encontraron en una violenta explosión de humo que llenó la mayor parte de la sala del trono. Cegador y un poco desorientador para Garlic mientras se esforzaba por volver a centrarse en su enemigo. Desafortunadamente para Garlic, no tendría la oportunidad. No cuando Kakaroto emergió rugiendo del humo, luciendo unas ligeras quemaduras crujientes en su poderosa piel, y procedió a golpear al mago enano en la cara con un potente puñetazo. El pequeño cuerpo de Garlic chocó contra la piedra reforzada, dejándolo sin aliento. Pero en un instante, la ira lo invadió. No permitiría que una criatura tan despreciable lo dominara. Ganaría. Garlic extendió ambas manos hacia adelante, con las palmas extendidas. En un instante, una barrera dodecaédrica de luz púrpura se formó a su alrededor, mientras espirales de luz dorada rodeaban sus dedos y luego se expandían en una poderosa explosión de energías místicas. Sin tiempo real para huir esta vez, Kakaroto se vio obligado a cruzar los brazos y prepararse para la oleada que se aproximaba. Golpeó con fuerza y lo obligó a gruñir por el dolor y la presión de una gran espiral de fuego y relámpagos que lo envolvía y quemaba su piel expuesta. Doloroso y severo, le hizo cerrar los ojos al perder el equilibrio. Me vendría bien una mano ahora mismo, y entonces, como si hubiera esperado una oportunidad así, Popo arrojó a Sanso y a Ginger por el mismo agujero por el que Garlic había sido golpeado apenas minutos antes. Cayeron al suelo cerca de sus pies, golpeados y magullados, gruñendo e intentando levantarse. Señor, podríamos tener un problema, dijo Sanso. Popo apareció de un salto y aterrizó con precisión en la deslucida sala del trono. Tras examinar a su aliado, ahora que la arremetida mística contra su cuerpo había terminado, Kakaroto detectó algunas heridas en el cuerpo de Popo. Moretones morados adornaban su piel negra azabache, y un corte sobre su voluminoso vientre que dejaba caer finos hilos de sangre rubí por su estómago. No es que pareciera perturbado por nada de esto. Parece que te divertiste, comentó Kakaroto. Fue un entrenamiento muy placentero, respondió Popo con seriedad. Justo ahora, Garlic empezaba a darse cuenta de lo derrotados que estaban. Su energía se estaba agotando rápidamente, y era dudoso que incluso invocar las energías de la estrella Makio sirviera de algo. Estaba demasiado lejos para que cualquier aumento de poder valiera el riesgo. Mientras tanto, estos dos parecían aún aptos para luchar y sus tres señores luchaban por mantenerse conscientes. Quizás, solo por esta vez, se permitiría retirarse y planificar el futuro. Otra barrera dodecaédrica de luz púrpura floreció de sus palmas extendidas y luego se expandió hasta abarcar a todo su equipo Makian, seguida, una fracción de segundo después, por un destello de luz blanca que los hizo desaparecer a los cuatro. Ahora solo quedaban Kakaroto y Popo en la ruinosa fortaleza de la oscuridad. Bueno, ¿y ahora qué? Preguntó Popo. Kakaroto emitió un leve silbido y recorrió con la mirada la sala del trono en ruinas, como si buscara algo. No las siento por ningún lado, mejor reunimos y dispersamos las esferas del dragón de nuevo. Una vez que las tengamos todas, puedes movernos a puntos aleatorios del planeta y lanzaré cada esfera en una dirección aleatoria con toda la fuerza que pueda. ¿Te parece bien? Suena bien, confirmó con una sonrisa y un gesto de asentimiento.
Mientras tanto, a kilómetros y kilómetros de distancia, en una cueva oscura de algún continente distante, Ajo había gastado gran parte de su energía restante en ese hechizo de teletransportación, su último intento de libertad, y ahora se encontraba con las manos apretadas contra la pared de la cueva, jadeando ruidosamente. Por muy estancado que estuviera el aire, era mejor que nada. Sus tres señores parecían estar en la misma situación, todos igualmente cansados tras su clara derrota. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Nikki. Menos mal que fue lo suficientemente listo como para no mostrar animosidad al ser alcanzado por el ataque de su amo. Darlik siseó y sacudió rápidamente la cabeza. No lo sé. No se suponía que fuera así, y si ese tonto de pelo puntiagudo sabía que teníamos las Dragon Balls, entonces es poco probable que nos acerquemos a ellas sin, un pensamiento pareció hacer clic en su cabeza, un recuerdo de años atrás. Sus tres señores se inclinaron expectantes, a pesar de los fuertes dolores que los atormentaban con una intensidad constante. Ahora sí que sentían curiosidad. Hace muchos años, leí algunos de los viejos tomos de mi padre. Principalmente quería la información sobre Kami y el vigía, pero algo me llamó la atención. Tenía un aliado, un viejo colega que era hechicero como él, y ese colega, al parecer, había estado desarrollando una superarma mágica. Darlik tarareó para sí mismo y luego se acarició la barbilla con delicadeza. No llegaremos a ninguna parte sin ayuda. Giró en el aire y encaró a sus secuaces. Por ahora, descansaremos. Cuando amanezca tendré energía para otro hechizo de teletransportación. Nos dirigiremos a Mekei, y cuando los rayos de la estrella Makio nos iluminen, rejuveneceremos lo suficiente para comenzar nuestra búsqueda. La nave que orbitaba Plutón no tenía nada de especial a simple vista. Una forma oblonga forjada en metal escarlata con 4 alas en forma de media luna que rodeaban su parte trasera, alrededor de los 2 propulsores blancos brillantes que la impulsaban. La Tangara fue el nombre que le vino a la mente a Bulma al verla de cerca, y como Kakaroto no tenía nombres mejores en mente, decidió usar ese. Había sido un regalo de la suma sacerdotisa de Bernek, una mujer que se sentía en deuda con Kakaroto y su hermano tras el susto que sufrió el Parlamento con la llegada de Broly. Una nave personal que, si bien no destacaba por su armamento, era excepcionalmente rápida y capaz de soportar grandes castigos. Uno de los muchos regalos de nobles agradecidos y líderes planetarios que temían caer bajo el dominio de un ser aún peor que Freezero Colt. Kakaroto se sintió halagado al recuperarse de su hospitalización y encontrar tantas cosas esperándolo, y le reconfortó saber que las razas incluidas en el Parlamento estaban agradecidas por lo que había hecho por ellos. Un leve estruendo provenía de la parte inferior metálica del Tanager. Un mamparo que conducía a la bodega de carga se abrió silenciosamente. El interior estaba vacío, salvo por una máquina del tamaño de un automóvil que parecía un cubo de metal verde oscuro con 4 patas plateadas, parecidas a arañas, que marcaban sus esquinas. La parte superior del cubo tenía una pirámide azul brillante, cuya luz irradiaba algún tipo de poder que no provenía de la Tierra. Todas las lecturas son normales. Nuestra posición está correctamente configurada, preparándonos para desplegar el estabilizador de campo. El anillo de metal reflectante que sujetaba firmemente la extraña máquina dentro de la bodega de carga giró levemente y liberó unas cuantas bocanadas de vapor blanco y brumoso que se perdieron de inmediato en la oscuridad del espacio. Un breve destello se hizo notar en el interior del Tanager y el estabilizador de campo, como se le había llamado, se lanzó abruptamente hacia Plutón a la velocidad de un avión de combate en plena carrera. Cayó, precipitándose hacia el gran montículo de hielo en el límite del sistema solar. Su velocidad parecía fluctuar con bastante frecuencia durante el descenso, alternando entre aceleración y desaceleración. Las grandes patas arácnidas, hechas de aleaciones de la era espacial, se extendían hacia afuera y mantenían una postura completamente abierta. En ese momento, se preparaban para el impacto y se disponían a aplicar la presión necesaria para hundirse en el hielo sólido. El material artificial chocó contra una gruesa capa de roca y agua congelada con un fuerte crujido que se perdió en el silencio del espacio. La fuerza y la presión del impacto fueron fuertes, provocando vibraciones y sacudidas violentas en la zona. Pero el estabilizador de campo resistió y comenzó a hundir sus patas reforzadas en la superficie de Plutón hasta quedar perfectamente asegurado. Durante unos minutos, pareció que nada ocurría. La extraña máquina simplemente reposaba sobre la superficie del planeta, con su luz azul parpadeando. Parecía intacta, aunque la escarcha se deslizaba rápidamente por su metal. Bulma había sido bastante cuidadosa en su diseño, por supuesto, así que no había riesgo de que el frío dañara su nuevo invento.
Entonces, por fin, se produjo un cambio. La brillante pirámide azul se iluminó con mayor intensidad. El aire a su alrededor crepitaba visiblemente con estática hasta que una burbuja de energía azul la envolvió. Un capullo de luz que primero envolvió la máquina y luego se expandió. Se expandió a un ritmo constante con cada segundo que pasaba hasta cubrir más de 1,5 kilómetros de tierra helada. El área bajo la cúpula de energía no sufrió daños, aunque todo bajo ella parecía un poco más sólido. Descansó un momento y luego comenzó a expandirse nuevamente. Desde el Tanager, Tien se encontraba junto a una ventana de babor y observaba el despliegue de extraña energía que irradiaba por el árido paisaje. Desde que comenzó todo este desastre, esta extraña saga que era su vida, con la aparición de los Saiyajin, bueno, Tien no se había acostumbrado a la extraña tecnología que aparecía a su alrededor a diario. El genio y la maestría tecnológica de Bulma estaban a la altura de las cosas que los alienígenas podían producir, eso era seguro. Pero incluso esto parecía superar con creces todo lo que había hecho en el pasado. Sus pies se hundieron en la goma que cubría el suelo, y sus 3 ojos siguieron observando el espectáculo que se extendía sobre Plutón, la creación de una atmósfera. Al principio no le había interesado mucho salir nadie. Usar las esferas del dragón Namekusei para revivir a Chaoz en su cuerpo humano le había dejado un poco ocupado mientras intentaba atravesar la barrera de hielo que el pequeño psíquico había erigido alrededor de sus emociones. Al parecer, Krilin y Yamcha se turnaban para asegurarse de que no hiciera nada mientras Ten no estaba, pero aún así, el Tríclope no había visto mucha amenaza. Su viejo amigo no era ni la mitad de poderoso ahora que estaba en su antiguo cuerpo, y parecía un poco más cuerdo. Sin embargo, ver esto había disipado un poco sus preocupaciones, lo que le hizo sentir que valía la pena salir. Eso sí que es algo. La suavidad del suelo significaba que ni siquiera los agudos sentidos de Tien habían percibido la figura que se acercaba. Miró por encima del hombro y se encontró observando a Kami acercarse. El alienígena había estado mirando por una de las portillas y luego caminó hacia Tien, deteniéndose a su lado. Nunca pensé que vería algo así, y al parecer es solo el primer paso de algo ligeramente más grande. Tien asintió con la cabeza. Sí. Aunque me pregunto por qué decidió traernos a ver, ninguno de nosotros es exactamente científico. Otra voz se dirigió hacia ellos, esta vez proveniente de la cabina de la nave. Piénsenlo más como un gesto simbólico que cualquier otra cosa. Kakaroto caminaba hacia ellos con pasos largos y seguros, y parecía que estaba dejando el control y la navegación de la nave al robot de servicio integrado. Se detuvo a unos 30 centímetros del dúo en el pasillo cada vez más estrecho de la nave. Kami y Tien intercambiaron miradas inseguras y ambos se preguntaron cuál era el gesto simbólico de todo esto. Al final, fue el Namekiano quien habló y preguntó: ¿qué quieres decir? Esto es un prototipo, supongo. Bulma y yo hicimos una lluvia de ideas para ver cómo podríamos mejorar la vida en el sistema solar, una conversación que derivó hacia la idea de colonizar los demás mundos sólidos. La máquina que acabamos de lanzar a Plutón es una prueba a pequeña escala de lo que eventualmente intentaremos hacer en Marte y Venus. Esculpir una atmósfera respirable, crear una atracción gravitacional tolerable y fertilizar el suelo. Kakaroto miró por la ventana y vio que la cúpula azul de luz continuaba expandiéndose sin parar. La población de la Tierra sigue creciendo, y con la nueva tecnología médica que llega de las estrellas, la gente vive más. Sería irresponsable no abrir nuevos territorios para que la sobrepoblación se vuelva menos problemática. Volvió a centrarse en Plutón y sonrió con suficiencia. Además, podremos darle un buen uso a esta bola de hielo. Bulma logró darle un nivel de potencia artificial para que pueda ser fijada con transmisión instantánea. Una vez que tengamos la atmósfera completamente diseñada, podremos entrenar aquí sin restricciones, explicó. Sin duda, era reconfortante saber que estaba planeando el futuro. Kami estaba realmente orgulloso, estaba demostrando ser un guardián del planeta muy digno y consciente. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire, sin respuesta. Ustedes dos realmente pensaron mucho en esto, aunque no dijeron por qué nos trajeron. Ajá, claro. Me dejé llevar un poco. Estar en el espacio me da una sensación de grandeza exagerada. Los traje aquí porque quería que ambos supieran que solo tengo las mejores intenciones para el futuro de la humanidad. Tien, los traje aquí porque tú y Bulma simbolizan lo mejor del potencial humano. Son los aspectos de la humanidad que más me esfuerzo por proteger y nutrir. Y Kami, quería que lo vieran porque fueron ustedes quienes me dieron este instinto y deseo. El impulso de promover lo mejor de la humanidad.
Kakaroto sonrió y volvió a mirar por la portilla. En el tiempo que les había llevado conversar, la cúpula parecía haberse extendido sobre al menos la mitad de Plutón sin intención de detenerse pronto. Eso es muy noble de tu parte, pero espero que al menos hayas hablado con el rey Furry sobre todo esto, comentó Tien a cambio. Kakaroto asintió a su aliado de 3 ojos. Por supuesto, le consulto sobre la mayoría de los asuntos. Le gustó mucho la idea. La consideró buena, pues aumentaría los recursos y permitiría una mayor expansión, aunque los asuntos políticos sobre quién gestionará Marte y Venus se los dejo a él. Kami parecía dispuesto a hablar cuando un fuerte pitido resonó por el pasillo del Tanager. El trío de guerreros entrenados miró a su alrededor con incertidumbre mientras el robot que controlaba la nave anunciaba el ominoso mensaje. Objeto no identificado aproximándose a estribor. Señal de energía de origen desconocido, de gran magnitud. Cada hombre corrió rápidamente hacia una ventana de estribor, y efectivamente, cada uno de ellos vislumbró una luz azul pálido que se desplazaba por las vías espaciales. Una gran bola de luz ardiente rodeaba una especie de figura humanoide, y si uno miraba con suficiente atención al corazón de las llamas, vería una especie de figura agitándose y retorciéndose mientras intentaba dirigirse hacia el Tanager. Algo que cae a través del tiempo y el espacio. Algo que arde y, definitivamente, no forma parte de esta realidad. Fuera lo que fuese, Kakaroto sabía perfectamente que no le gustaba su aspecto. Se llevó 2 dedos a la frente e intentó concentrarse en la figura que se acercaba a una velocidad varias veces superior a la del sonido. Parpadeó, sorprendido de no poder fijar la vista en ella. Es como si estuviera ahí, pero, se desvía y se mueve tan rápido que no puedo fijarla del todo. Esto nunca ha pasado antes, jadeó. ¿Estás seguro? Preguntó Kami con cierta preocupación. Se acercaba, y no quería arriesgarse a hacer un agujero en la nave al activarse. Dudaba que esta cosa tuviera tantos reparos, y no dio señales de frenar mientras el potente resplandor azul se filtraba por las portillas. El grupo se preparó, cada uno tomando una gran bocanada de aire, esperando que ocurriera lo peor. Sin embargo, en lugar de abrir un agujero en el casco de la nave, la figura en llamas pareció atravesar las paredes metálicas. El grupo se giró hacia la fuente y se encontró casi retrocediendo ante la luz casi cegadora que se había abierto paso dentro de la nave. Una mano se extendió entre las llamas, agarrando repentinamente a Kakaroto por el cuello. La conmoción del momento, combinada con la extraña sensación de entumecimiento que repentinamente recorrió sus venas y arterias, lo paralizó mientras el mismo remolino de fuego comenzaba a envolverlo también. En el corazón del infierno, vio de cerca lo que lo agarraba. Vio el rostro de un Yardrat muy asustado. Entonces, en un instante, ambos desaparecieron por completo. Tien y Kami se quedaron paralizados, preguntándose qué demonios habían visto. Cayendo. Estrellándose. Ardiendo. Esas fueron quizás las mejores palabras para describir la situación de Kakaroto mientras él y este extraño Yardrat que lo sujetaba por el cuello caían a través de la densa atmósfera de un planeta extraño y sus poderosos cuerpos eran envueltos en las llamas de la reentrada. La conmoción del momento había sumido a Kakaroto en un profundo shock, del que solo despertó cuando las lenguas de fuego azotador parecieron decididas a asarlo vivo dentro de su propia piel. Un grito estridente escapó de su garganta, un gran pulso de energía destruyó tanto el orbe de fuego que lo rodeaba como al misterioso Yardrat, quien fue lanzado hacia atrás por la oleada de su forma de Super Saiyan, que cobró vida. Kakaroto quedó suspendido en el aire con el cabello erizado por el poder que corría por sus venas, y su aura dorada emitía una luz aún más intensa e incandescente que la bola de fuego de antes. Por su parte, el Yardrat logró detenerse y se detuvo flotando en el cielo. Ahora que Kakaroto podía observarlo mejor, se dio cuenta de que se veía un poco distinto a la mayoría de los suyos, con la piel de un profundo color escarlata, su cráneo bulboso cubierto de viejas cicatrices, y la túnica gris y los ajustados pantalones blancos que vestía, mucho menos extravagantes que el atuendo habitual de un Yardrat. Además, el voluminoso arnés metálico que llevaba, que zumbaba con fuerza mientras una serie de luces azules y verdes parpadeantes insinuaban alguna función desconocida, también lo convertía en una visión extraña. ¿Quién demonios eres tú? Gruñó Kakaroto, claramente más que un poco molesto por ser arrastrado abruptamente por el espacio por este extraño. El Yardrat respiró hondo. Suye. Mi nombre es Suye, y te traje aquí porque, todos necesitamos desesperadamente tu ayuda. El Saiyajin frunció el ceño y mantuvo la guardia alta, observando de cerca al Yardrat por si acaso se acercaba un ataque.
A juzgar por las apariencias y por lo que el Saiyajin podía percibir de él, este Suye no era lo suficientemente poderoso como para representar una amenaza directa. Honestamente, Kakaroto dudaba que el alienígena pudiera siquiera desafiar a uno de los androides, aún así, ser cauteloso nunca le hacía daño a nadie. ¿En qué necesitas mi ayuda? Suye estaba a punto de hablar, cuando un escalofrío de terror le recorrió la espalda. Miró hacia abajo y Kakaroto hizo lo mismo. Ambos guerreros se encontraron observando el extenso paisaje urbano visible a través de las nubes que se dispersaban. Algo se elevaba hacia ellos, varios algos, un enjambre de objetos, formas negras que se hacían cada vez más grandes y definidas a medida que se acercaban. Humanoides en su mayoría, y Kakaroto pronto se dio cuenta de que estos hombres estaban compuestos de un metal cromático reforzado, cada uno con 3 brillantes ojos azules en las cejas. Si bien constituían la mayor parte del enjambre que se elevaba hacia el cielo, también estaban flanqueados en varias zonas por una gran esfera voladora compuesta de una sustancia gelatinosa y suave. Grandes, fueran lo que fueran, esos, dijo Suye con firmeza. Necesitamos tu ayuda con esos. La multitud que se precipitaba hacia ellos pronunció una sola palabra gritada al unísono con fuertes voces sintetizadas. Ríndanse.